Usa la inteligencia. Bueno, este es un video especial de Usa la Inteligencia. Por primera vez voy a hacer directamente una entrevista. Hoy día nos vamos a centrar en una persona en particular y en qué es lo que esta persona ha conseguido. Aquí lo estamos viendo. Daniel, mucho gusto. Un honor para este canal poder contar contigo. Vale, muchas gracias por la invitación. Un gusto también estar aquí y conversar sobre cosas súper nerd de lo que vamos a hablar hoy día. Antes de empezar a pedir tu propia referencia para contarle cortito a la gente, yo quiero invitar especialmente a todos a interiorizarse más sobre quién es Daniel Ávila, sobre qué es CodeGPT o CodeGPT, si lo quisiéramos españolizar, aunque esto ya está tan internacional que CodeGPT, seguro que para todo el mundo. Yo lo voy a resumir en un minuto y voy a dejar también un link en la descripción de este video con una entrevista mucho más completa que les recomiendo 100%. Pero en cortito, tenemos aquí presente al Iniesta, eso veníamos conversando antes de la inteligencia artificial, yo casi lo quería poner como Messi. Si hiciéramos un paralelo con el fútbol, podríamos decir que OpenAI y ChatGPT podrían ser quizás el Real Madrid. ¿Y por qué en ese universo Daniel Ávila sería por lo menos Iniesta? Porque él entendió el juego de la inteligencia artificial generativa de los primeros y empezó a hacer jugadas maravillosas, tan maravillosas que empezaron a hacer videos sobre sus jugadas. Sus jugadas son generación de código, ya lo vamos a ver, pero en muchos países del mundo, o sea, realmente, después quizás nos va a querer comentar un poco más, pero está hablando de Japón, Alemania, Europa, Estados Unidos, sí, donde ha generado repercusión. Y la mayor gracia, o no sé si la mayor gracia, pero una de las cosas que a mí me gusta destacar de Daniel es que quizás uno esperaría que el Iniesta de la IA fuera un japonés que estudia en el MIT o que está sacando su segundo doctorado en Harvard, pero el Iniesta de la inteligencia artificial es chileno, de Maipú, bueno, nació en Recoleta, pero que vivió en Maipú hasta hace poco, ahora ya está en Estados Unidos, estudió en el TUOC. Yo sé que a ti no te gusta quizás hablar tanto de ti como en términos tan grandilocuentes, pero ¿cómo estuvo más o menos la dimensión que le estoy dando a lo que tú has conseguido con CodeGPT? Bien, bien, súper bien. Sí, de hecho siempre el Duoc me invitó hace poco a dar una charla al Duoc de San Joaquín, creo que fue, sí. En una charla del SAPI de inteligencia artificial y ahí yo siempre digo, me presento como estudiante del Duoc que estudia ingeniería en informática en Antonio Vara y no era el mejor estudiante tampoco, pero sí, no me eché ningún ramo. Pasé los 4 años de ingeniería en informática súper bien. Después hice un postítulo en la Católica, pero nunca lo pongo. Nunca, como que yo soy del DUOC. Yo estudié en el DUOC Ingeniería Informática y de ahí vengo y de ahí soy. Y siempre le cuento a la gente del DUOC que yo he hecho, bueno, ahora he hecho charla ahora en Corea del Sur, en España. Ahora tengo que ir a El Salvador. Me invitaron, un banco me invitó a dar una charla a El Salvador. Y siempre pongo el Duoca y yo creo que están por todos lados súper bien promocionados. Vaya a empezar a Y me aparecer dicen, en las oye, publicidades en cualquier momento. Debería. me dicen, cóbrale plata al Duoc para porque lo estoy promocionando en todos lados. No, pero yo feliz porque fue súper buena formación que tuve ahí. Coméntame un poco, antes de que entremos a lo que es CodeGPT, ¿cómo observas o has observado el panorama de lo que es la comprensión de las herramientas de inteligencia artificial que explotaron con el lanzamiento de ChatGPT 3.0? Sí, yo creo que los programadores tenemos la ventaja de que nosotros venimos utilizando esto desde el 2021 más o menos. El 2021 salió Copilot, GitHub Copilot, y ya no estaba autocompletando código. Y nos llegó este chat GPT donde nosotros empezamos a pedirle código en lenguaje natural, nos empezó a entender el contexto completo y además las sugerencias que nos daba en el autocompletado de código eran muy, muy buenas. Y ahí es donde yo le vi como una oportunidad y dije, bueno, si estos modelos los liberó OpenAI, ¿por qué no lo tomamos y lo empezamos a generar dentro del editor de código y empiezo a utilizar o empiezo a agregar cosas que no tiene Copilot? Y que yo las tenía súper claras porque yo vengo programando hace 15 años y cuando empecé a jugar con GPT-3 me di cuenta de que podía modificar un par de cosas y hacer que este editor de código funcionara mucho mejor que Copilot y funcionara mucho mejor que ChatGPT. Dentro de tu entorno de desarrollo, ¿ya? No es que sea mejor que ChatGPT, pero sí para nosotros, para los programadores, habían cosas que faltaban y habían cosas que yo le podía hacer de puente.
Y en ese sentido funcionó súper bien. Sacamos la extensión y a las 2 semanas ya tenía 100.000 descargas y ya a los 4 o 5 meses ya tenía 1 millón. Y llegaba gente de Rusia, de China, de Japón, de Corea del Sur, donde me invitaron a dar una charla, de Europa, diciendo, oye, esto que hiciste está increíble, lo estamos utilizando en todos lados. Empresas como Nvidia, Microsoft nos empezaron a contactar a decir, oye, mi equipo de Data Science está ocupando CodeGPT y tenemos 20 personas en Nvidia utilizándolo. ¿Nos podéis dar una charla? ¿Nos podéis explicar cómo funciona? ¿Podemos trabajar en conjunto? Y nosotros, ya, dale. Y ahí dijimos, hagamos una empresa porque esto, está pegando súper fuerte y a nivel mundial. Y estamos full, o sea, yo creo que estamos en la etapa cero, siempre lo digo, donde estamos igual que Estados Unidos. O sea, lo que ustedes están haciendo en Latinoamérica, lo están haciendo acá. Aquí no hay como que, oye, acá está el secreto, ¿no? Ustedes están haciendo exactamente lo mismo que están haciendo aquí en San Francisco. De hecho, que hemos ido varias veces, estamos en lo mismo, se está creando la tecnología y están saliendo muchas personas que son muy buenas utilizando la tecnología, que son incluso mejores que los creadores. Y por eso nos llaman y nos dicen, hicimos esto y vi que estaba utilizándolo y lo estaba utilizando de una forma mágica. Me gustaría saber más cómo lo está utilizando. Por eso ahora tenemos, mucha conexión con Meta, que hemos hecho hartas cosas juntos, con Anthropic también, con Mistral, con Microsoft, que son las personas que están creando esto, y estamos creándolo en conjunto, básicamente con ellos. Así que, no, súper bien y yo creo que se viene algo bien disruptivo, y lo mejor de todo es que está partiendo. La genialidad de esto, de lo de CodeGPT, no es que ustedes crearon algo desde 0000, sino fue saber aprovechar esta macroestructura, o no sé cómo llamar, saber aprovechar la ChatGPT, el mismo ChatGPT que tenemos todos, ustedes o tú en particular, supiste tunearlo, no sé cuál es el concepto actual, fine tuning o afinarlo para generar una cosa, un producto nuevo, pero que se basa, ¿cierto?, en esta máquina o en este cerebro superpoderoso que son los de los chatbots actuales. Claro, claro, lo amoldé para que funcionara en el entorno de los programadores. Salgámonos un poquito de la programación y metámonos más como en el fenómeno cultural. ¿Cuál sería el llamado para las personas que todavía están quedándose un poco afuera en el entorno 2024 cuando seguimos viendo que periodistas con harta flojera están sacando notas de cuáles son las de mejores bandas según la IA? Hay harto debate en el tema de cómo se utilizan, los términos de la tecnología. Hay hartas personas que están diciendo, no, esta cosa piensa, esta cosa razona, esta cosa me entiende, y después cuando te vas a investigar de cómo funciona, te das cuenta que ni piensa, ni razona, ni te entiende, simplemente estás cupiendo letras como loco, es como un loro que repite y repite de algo que escuchó en el pasado y que te intenta decir algo coherente y de repente le funciona. Entonces, como que estamos en esa etapa de la tecnología y uno lo ve súper mágico y dice, oh no, se acabó el mundo. Imagínate lo que viene en un par de años más, cuando ya esta tecnología esté muy, muy madura y ahora hay tantos videos mágicos y tantas noticias de este tipo, porque uno lo ve así, lo ve como si fuese mágico, pero en realidad no es nada mágico, es solamente unos y ceros funcionando por debajo, que intentan, que las mismas personas que lo están utilizando intentan darle algún sentido y por eso salen estas noticias medias raras, medias, malas incluso. Pero yo creo que hay gente trabajando para que esto sea mucho mejor. De hecho, nosotros estamos trabajando para que esto no sea algo mágico que simplemente te escribió código, te hizo una página o te hizo un software, sino que sea algo coherente, que realmente funcione y que funcione, de forma productiva. O sea, que le veas realmente el valor. Que no simplemente sea, mira, hice una página que una landing page. Eso se puede hacer hace 40 años. Las landing pages hay muchos software que te la hacen y mucho mejor que simplemente pedirle que te escriba una landing page la inteligencia artificial actual. También estos jueguitos, el Snake, que todos están intentando hacer el Snake, también es como ya, eso se puede hacer hace mucho tiempo. Hagamos cosas productivas, hagamos que te lea un software completo, que te entienda software de hace 30 años, que lo puedas modificar.
que las empresas realmente le vean el valor a esto y no estar sacando como estas notas fáciles o estas páginas fáciles, sino que eso es lo primero que puede hacer. Se pueden hacer muchas más cosas. O sea, date el trabajo, entiende, utiliza más los software, entiende cómo funciona también. No estoy diciendo que sea un experto en Machine Learning, pero sí hace algunos cursos de Google, que Google también te explica súper bien cómo funciona la inteligencia artificial generativa. Cuando uno entiende ya esa base, ya puede proyectar lo que puede hacer en el futuro o puede empezar a crear herramientas realmente que generen valor. Entonces, creo que va por ahí. Y también yo creo que hay que estar siguiendo a las personas correctas también. Hay muchas personas que están un poco desviando la atención para hacer el clickbait y finalmente uno se da cuenta. O sea, llega un momento donde dice estas noticias que comentas tú. eh, Oye, yo creo que en un mes más ya no van a ver esas noticias, pero nadie más las va a pescar. O sea, si yo me meto a Yo pensaba ChatGPT eso y el le año pongo, pasado. siguen haciéndolo, pero igual, no sé, en algún momento tiene que parar, ¿cachai? En algún momento tiene que decir, la inteligencia artificial no está para escribir este tipo de noticias, la inteligencia artificial no sirve para hacer el snake, sirve para hacer otras cosas. A mí me ha tocado, lamentablemente, lo he denunciado también, no se trata mi canal de denuncia, tengo un video de eso porque me llama mucho la atención, pero haber visto a en Tele 13 Radio, no sé, o incluso la editora de tecnología de CNN, repitiendo fake news. ChatGPT se metió a una plataforma de trabajo y engañó a una persona para que se hiciera pasar por él para pasar un captcha diciéndole que era ciego. Y todos esos estudios están buscables y por supuesto ChatGPT nunca hace nada solo, es un humano, pero evitan decir eso. Es como que yo dijera, Mm. entró un puntero láser al estadio y dejó ciego al arquero, y no contara que el puntero láser entró con la mano de alguien y que se prendió cuando alguien apretó el botón. O sea, y Sí. claro, las ganas del clickbait, yo encuentro que es demasiado... Es que estáis atornillando para el otro lado con una cosa que imagínate, yo sé que tu caso puede ser un poco extremo, pero un chileno que entendió bien esto, hoy día tiene una empresa que está levantando miles de dólares y que está generando un impacto a nivel mundial. Ya, no ese es el objetivo quizás para todos nosotros, pero los profesores pueden simplificarse su pega haciendo rúbricas y pruebas, ayudándose, asistiéndose, los publicistas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué crees tú que hace falta para que terminemos de hacer ese cambio de switch a nivel cultural o de medios de comunicación y se resuelva decir, ¿sabéis que hay que enseñar a la gente que esto es un martillo y un serrucho, súper dotado, pero martillo y serrucho, herramientas, digamos, y hay que empezar a sacarle provecho? Yo creo que el principal problema y te lo voy a decir de mi experiencia, que he tenido intentando trabajar con empresas o con los mismos desarrolladores con esta tecnología, que ya es un poco más fácil, como lo decías tú al principio, nosotros ya conocemos un poco más de esto, como conocemos cómo funciona, y cuando le habla a un desarrollador, tú le puedes hablar cosas súper técnicas y dice, ah, ya lo entiendo, vengo trabajando hace harto tiempo con esto y sé que esto por atrás hay una máquina, hay un backend, hay un front que te entrega una API, ya, y le puedes decir todas estas cosas y te las va a entender. Em, y para nosotros ha sido súper difícil el tema cultural. La tecnología avanza demasiado rápido. Entonces te das cuenta que OpenAI está sacando cosas que son súper avanzadas y el programador recién está escribiendo un poco de código con algunas sugerencias. Y de repente cuando le dicen, no, es que tienes que meter un agente de inteligencia artificial que tiene memoria y planifica y ejecuta tools dentro de tu flujo de desarrollo, el programador dice, hey, hey, tranquilo, yo recién estoy recibiendo autocompletado de código y tú me estás metiendo agentes que están haciendo cosas dentro de mi flujo. Entonces yo creo que primero en la parte cultural van a pasar quizás una generación completa de que no va a entender esto y que va a decir, yo me quedé que esto era mágico, pero la generación que sigue, que por ejemplo la de mi hija que tiene 8 años, ya está interactuando con Alexa desde que nació, ¿cachai? Entonces ella ya entiende que hay esta maquinita, esta pelotita que está en el living, ya te entiende el lenguaje natural, sabe que es una máquina, sabe que es una inteligencia artificial, sabe que ella puede prender, apagar la tele, que puede pedirle cosas, que le puede pedir alarmas,
Y cuando ella se vea enfrentada en un computador a conversar con la tecnología, va a ser mucho más natural y más fácil para ella. Yo siempre he sospechado, porque eso no sé, no te lo transparentan, pero a nosotros nos pasan el chat GPT gratuito, a nosotros al mundo entero, digamos, y le ponen cada vez más chico, pero igual, beta, esto va a fallar, porque las pruebas finales las estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Eso es? ¿Los usuarios? Sí, 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 sí. Igual, de hecho, ellos hacen pruebas, de hecho, tienen en el flujo de entrenamiento, obviamente tienen personas que las prueban y recontra prueban, pero nosotros que hemos tenido como el vínculo súper directo con esta empresa, igual les falta información, porque básicamente es tanta gente a nivel mundial que la está utilizando que no pueden recrear ese tipo de pruebas con tanta gente. Entonces, sacan esto lo más rápido posible, te dicen, esto es beta, pruébalo. Te están midiendo cómo lo está utilizando y dicen, ya, la mayoría de la gente utilizó esta funcionalidad de esta forma, así que este es el camino. Como una tecnología tan nueva y la competencia está avanzando tan rápido, tienen que hacerlo de esa forma. Volviendo un poco a la programación, pero siempre tratando de acercarlo o aterrizarlo. Existe ahora la posibilidad de que si usted no sabía cómo hacer aparecer un botón rojo en su sitio web, le diga, hazme código HTML o SVG, no, no sé si es SVG, bueno, pero hazme código de tal código para que aparezca un botón rojo y él te va a dar un código, tú lo haces, tú lo traspasas a la plataforma donde se ejecuta y aparece el botón rojo en pocas palabras. Eso es exactamente así. Sí, o sea, tú le conversas, le dices, cámbiame este botón, o de hecho le puedes decir, muévelo hacia la izquierda, que quede más centrado, que diga esto, y la plataforma lo va a hacer. De hecho, eso hacemos nosotros en CodeGPT. Claro. Eso como un Ujú. ejemplo así, micro, ¿cierto? Para que entendamos Sí. cómo funciona, cómo se genera un ladrillo. Ya, ustedes en realidad, o más que ustedes, los usuarios que están accediendo a tu plataforma están generando, no sé, murallas chinas, no sé, o cosas impresionantes, no ladrillitos. ¿Tú tienes algún ejemplo, tú monitoreas o te reportan a ti, mira, qué aplicaciones o qué cosas se han estado desarrollando con CodeGPT? Sí, sí, sí. De hecho, se utiliza bastante como para el análisis de datos, pero sobre todo para comprender el código completo, que es muy difícil. Imagínate, tú tienes un proyecto donde has estado trabajando hace 10 años, ¿ya? Y hace 10 años tienes código sobre código sobre código y han pasado, no sé, unos 20 programadores metiéndole mano a ese código. Ya es un proyecto muy, muy difícil de entender. Entonces, para meter a una persona nueva a trabajar en ese proyecto, tienes que hacerle un onboarding que va fácil, pueden ser 6 meses, que esa persona tenga que estar leyendo y leyendo y releyendo el código para mover una línea. Como dices tú, para que te mueva este botón y lo ponga rojo, 6 meses estudiando el código para poder hacerlo. En ese sentido, las empresas pierden mucha plata. Imagínate después de los 6 meses, este programador dice, me voy, perdiste los 6 meses, nadie te movió el botón y se perdió todo ese trabajo y tiempo, que es lo más valioso. Entonces, lo que hacemos nosotros es que tomamos este repositorio y se lo entregamos a la inteligencia artificial para que lo pueda comprender. Lo que pasa con las empresas es que tienen estas tecnologías que están pasando desde generación en generación de programadores y llegan a nosotros donde nos dicen, tengo un proyecto hace mucho tiempo, estamos utilizando CodeGPT ya internamente porque es fácil de utilizar, ya se adaptan a nuestro editor de código, ya lo tiene todo el equipo, lo está utilizando, pero queremos pasar al siguiente nivel, que es utilizar estos agentes expertos en diferentes tecnologías y también en nuestro código, nuestro propio código, que eso ya es más complicado. Entonces lo que hicimos es que creamos este marketplace de agentes, donde tú te puedes crear la cuenta y puedes empezar a utilizar agentes que ya son expertos en estas tecnologías, por ejemplo Next, que son para crear páginas web, Marcar que este primer Streamlit. acceso y por lo menos tu primer agente y con algunos usos es gratuito, ¿cierto? Yo por lo menos lo probé así hace Sí, un día, o sea, ¿cierto? Es así, ya, perfecto. Sí. claro, crearse la cuenta es gratis y ya puedes crear un agente o incluso puedes utilizar estos que ya están en el marketplace para poder utilizarlo en diferentes lenguajes, por ejemplo. Entonces ya tienes algo específico para lo que quieres trabajar. Que esto igual es un poco más complicado. Por ejemplo, aquí si es que quieres trabajar con la API de Mercado Libre y quieres hacer, no sé, un e-commerce que se conecte con Mercado Libre, lo puedes hacer simplemente haciendo clic aquí y probar el agente. Entonces, esto es súper fácil y esto es súper simple de utilizar.
Y la parte más complicada es cuando ya le quieres pasar conocimiento. Entonces le puedes pasar un conocimiento específico en documentos, que significa que voy a subir documentos en PDF, en CSV, en diferentes formatos. Y yo tengo todos mis documentos que le voy subiendo. De hecho, yo estudio con la plataforma, le voy subiendo paper, le voy subiendo cosas diferentes y le voy haciendo preguntas. Pero lo más específico que estamos trabajando actualmente es que puedes generar estos grafos de conocimiento. Te voy a mostrar este que está acá, donde tú tomas el repositorio de código completo, que como te decía, tiene capas y capas de código que ha pasado mucha gente escribiendo cosas raras que ni siquiera sabes por qué la escribieron, y nosotros lo transformamos en esto. Entonces, le tomamos cada uno de los componentes y las relaciones y se lo pasamos de esta forma al modelo que está por detrás. Y de esta forma, lo voy a simplificar mucho, pero de esta forma ChatGPT no tiene que leer todo esto porque esto es muchísimo código, o sea, muchísimas letras, muchísima información, que es todo esto que está por acá, porque no tiene mucha ventana de contexto, o sea, de repente ChatGPT se va a marear si tú le mandas y le mandas información. Claro. Entonces nosotros se lo pasamos de forma muy específica. Le decimos cuando un usuario o un programador quiere hacer un cambio, por ejemplo, en este componente, nosotros solamente te vamos a pasar este y los que interactúan con ese componente. Entonces ChatGPT dice, ah, perfecto. Entonces no necesito entender todo, solamente necesito entender relaciones y componentes. Y de esa forma uno puede empezar a hacerle preguntas. Por ejemplo, acá yo le puedo preguntar de qué se trata este repo y lo va a leer los componentes principales donde explica de qué se trata el repo y me va a hacer una respuesta súper buena que este es un repositorio Autogen, se llama, que es de agentes de Microsoft y te va a hacer este resumen. Y eso es lo mágico y eso es lo que permite que CodeGPT se adapte al código privado y el código propio de cada empresa. Genial. Solo para hacer el cierre, invito a todos encarecidamente a informarse más sobre quién es Daniel Ávila, no tanto por hacerle una propaganda a él en sí mismo como su persona, sino que, por, como vengo diciendo, me parece un súper buen referente para que empecemos a despabilar más masivamente lo que se puede lograr y cuáles son las herramientas con las que estamos contando actualmente. La entrevista que se las recomiendo mucho porque de parte que es muy entretenida, muchas anécdotas, hasta como conociste a tu señora, tiene una relación con la programación y con tu capacidad de emprendedor, no es farándula, digamos, como que ahí es lo que contáis, por lo menos en UDIA, no sé si te acordáis, Ujú. esa entrevista Está fue hace como unos para meses. una película. Sí, es que es verdad, realmente, me parece eso, un personaje muy entretenido y que además sabe de lo que está hablando y eso nos hace falta mucho en los medios de comunicación acá en Chile y probablemente a nivel mundial, alguien que realmente sepa de lo que está hablando cuando nos referimos a inteligencia artificial porque es ya clave y va a ser sumamente clave en los años que vienen. Eso no es ningún misterio para los que ya están metidos. Para muestra, el Iniesta o el Messi de la inteligencia artificial chileno, Daniel Ávila. Usa la inteligencia.